Hola a todos, bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar las herramientas de clonación. Ok, vamos a comenzar con el pincel corrector puntual. Estas herramientas son muy sencillas de usar. Los que son un poco más complicados es el pincel corrector y el tampón de clonación. Una vez que nos posicionamos aquí en el pincel, recuerden que aquí en la parte inferior tenemos un pequeño submenú que a veces está anclado a la barra, pero también lo podemos sacar. Damos un clic sobre la línea y bueno, ya lo podemos traer aquí y lo podemos acomodar del lado que queramos. Esto se puede poner de este lado o lo pueden regresar aquí, eso depende de ustedes. Bueno, vamos aquí con el pincel corrector puntual. Acuérdense de que tienen que estar posicionados sobre la imagen que van a trabajar o bien crear una capa. Si no quieren dañar la imagen, pues simplemente vamos a podemos duplicar capa y ya tienen una extra para mantener la original o bien. En este caso, pues vamos a trabajar únicamente sobre esta imagen, no necesito más porque esto es solamente eh, por cuestiones de eh, prácticas para enseñarles cómo funciona. Bueno. Por ejemplo, aquí tengo yo el pincel corrector puntual y voy, por ejemplo, a eliminar esta ventana, ¿no? Lo único que tengo que hacer es pintar y automáticamente me la va a quitar. Si yo, por ejemplo, pinto todo esta área, automáticamente me la quita y me la reemplaza por los colores o por los valores que tenga alrededor. ¿Ok? Y bueno, así funciona con absolutamente todo. Pintamos este cable, por ejemplo, y bueno, ya me lo quitó. Ahora volvemos al principio. Y la herramienta quitar es exactamente lo mismo. La herramienta quitar es exactamente lo mismo. Pintan y te la quita. Recuerden que pueden ajustar el tamaño del pincel em, según lo requieran. Si quieren eliminar algo súper pequeño, pues, pues nada, van aquí y aquí aumentan el pincel o lo hacen más pequeño, ya depende de ustedes. Y ahora el pincel corrector. Bueno, tanto el pincel corrector puntual como la herramienta quitar son muy sencillos. Solamente seleccionan y pintan sobre el área. Es todo. Ahora el pincel corrector es un poco más complicado. Por ejemplo, acá eh, podemos hacer exactamente lo mismo, pero acá, por ejemplo, te va a clonar cualquier parte que tú selecciones. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero eliminar esta ventana. Si ven, si se dan cuenta, esta ventana está tomando aquí donde está el puntito que no sé si lo alcanzan a ver. Ese punto es mi punto de referencia. Los valores que yo tenga ahí es lo que me va a poner aquí en la ventana. Mientras más me mueva, me va a por donde ese círculo está pasando, eso es lo que me va a estar poniendo aquí sobre el área que yo esté pintando. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si tú quieres un área en específica, ¿no? Supongamos que yo quiero esta puerta. Pues bueno, solamente tengo que este círculo blanco grande que ven acá, este lo voy a mover acá. Lo único que tienen que hacer es presionar ese círculo, no hacia afuera ni hacia adentro, simplemente lo presionan y y dan un toque sobre, en este caso, la puerta. Ok, ya puse mi punto. Ahora lo suelto, más o menos me va a coger, ahí se va a quedar. Ok, y por ejemplo, si yo lo toco, si yo toco el círculo de nuevo y voy hacia afuera,
pues se sigue moviendo. Pero si voy hacia el centro, se va a quedar exactamente el puntero donde está. No se va a mover más. ¿Ok? No se, el puntero no se va a ir moviendo conforme yo esté pintando. ¿Sí ven? O sea, el puntero se quedó exactamente donde lo dejé. Y pues como digo, si vuelvo hacia afuera, pues ya el puntero se comienza a mover. Y si voy hacia el centro, pues se queda otra vez ahí, ¿no? Se va a quedar justo en el centro. Pero recuerden que si quieren agarrar, vamos a regresar esto al principio. Si quieren agarrar un punto de referencia, por ejemplo, esta ventana, ¿no? Solo toquen el círculo, no tienen que ir hacia afuera ni no tienen que ir hacia adentro, solamente lo tocan y ponen el puntero aquí, en el área que ustedes quieran. En este caso, no sé si ven, lo voy a poner en la ventana. Está aquí en la ventana. Una vez allá, suelto y ya se me quedó el puntero allá. Y comienzo a clonar y obviamente me va a ir clonando la ventana. Y si quiero que el puntero se quede quieto, simplemente voy hacia adentro, como si fueran hacia adentro, ¿ok? Y ya está. A ver, vamos a volver al principio. Y el tampón clonación funciona exactamente lo mismo. Tal cual como funciona el pincel corrector, funciona el tampón. Nosotros tenemos un punto de referencia y por todo donde se va moviendo el puntero es lo que nos va a ir clonando, ¿ok? Tal cual como el otro. Eh, y lo mismo, si ustedes quieren clonar una parte en específica, pues hagan exactamente lo mismo. Si yo quiero clonar esta ventanita pequeña específicamente, solamente toco el círculo blanco y pongo acá un clic y el puntero ya está ahí. Soltamos el círculo y comenzamos a pintar. Lo voy a pintar hasta aquí en la esquina, por ejemplo. Si ven, el círculo sigue en el lugar. O bueno, sigue sobre el área que yo necesito. Y si quieren volver a clonar la misma ventana, pues simplemente toquen el círculo, seleccionan allá y bueno, acuérdense que aquí pueden hacer los ajustes, pueden aumentar la dureza, por ejemplo. Vamos a, vamos a hacerlo aquí. Si ven, esto lo hace muy fuerte. Según aquí, por ejemplo, yo en la dureza lo tengo al 100%. Si le bajamos a cero, a ver, vamos a poner aquí. No, a ver. Vamos a tocar el círculo, ponemos aquí. Y obviamente ya no es tan fuerte porque ya le bajé la dureza. Si ven, ya no se ve tan marcado porque ya le ajusté un poco la dureza. En este caso yo estoy clonando, ¿no? Porque la herramienta se supone que es para clonar. Pero pues, por ejemplo, si quieren borrar las ventanas clonando las áreas de alrededores, pues es lo mismo. Yo quiero que me clone básicamente partes de esta área. Así que voy a comenzar a pintar aquí. Bueno, y ya no me da porque ya no hay más, pero vamos aquí. Ahora que me ponga parte de aquí. Y listo. Acá, a ver, quiero parte de esta área. Y listo, quiero parte de esta área. No, aquí como es más oscuro, queremos parte de esta área. Y bueno, pues como ven, es una herramienta muy simple. Esto sirve bastante, por ejemplo, para hacer retoques en imágenes para alguien que tiene muchas imperfecciones en el rostro. Para eso sirve bastante, ¿no?
Sirve para ir eliminando las espinillas y demás. Así que nada, esto básicamente sería todo acerca de las herramientas de clonación. Ya saben que si les fue de utilidad, déjenme un like, un comentario, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.